una casualidad y que estando en la escuela me hubiera impuesto era como un castigo hacer un trabajo de esos que duró casi todo el año, porque las veces que llevaba nada le servía, tenía que ampliarle, tenía que cambiarle, pues claro, duré todo un año funcionando con eso. Eso me obligaba a que tenía que no solamente escuchar los viejos de mi alrededor, sino ir a buscar con otros viejos las historias, las cosas sobre la guerra, sobre cosas de estas, sí, cómo han sido los inicios de Aguacaliente, hasta llegar a San Mateo, todas esas cosas. Y lo curioso era que los viejos eran muy coincidentes en muchos aspectos. Sí, eso era lo que... Posteriormente, cuando ya haciendo el bachillerato, se presentó la oportunidad de hacer un trabajo y como ya tenía eso, entonces prácticamente lo volví a hacer. ¿Sí? Y luego he tratado como de rescatar eso, ¿sí? Eso que es todo, es muy contrario a lo que se sabe sobre Rivera, a lo que está escrito sobre Rivera, ¿no? ¿Sí? Muy contrario a las cosas de los que hablaban los viejos y que eran coincidentes. Bueno, lo más dramático es al finalizar, digamos, con la Constitución del 86 para acá, que viene la Guerra de los 1000 días, porque antes de 1885, antes del combate de Cogote, abril del 85, esta región, este territorio que llamaba el distrito de Aguacaliente, lo llamaban así nomás, ¿verdad? Florecía porque producían aquí la carne en tasajo, tenían tres sitios para producir carne en tasajo para llevar al exterior. Producían harto cacao real, que era de exportación, y lo embarcaban allá en el puerto, tenían un sitio llamado el puerto, allá abajito donde desemboca el río Neiva, que entonces lo llamaban era la corriente, el río Neiva. Hasta ahí llegaban los champanes y entonces embarcaban mercaderías que venían del sur y muchos champanes salían fletados directamente con cargas de acá, bien sea carne en tasajo o cacao real. Entonces la gente, como dice la historia general de Luis Lai, el inventario que hace José María Rojas Garrido en su gobernación, ¿no? Que hay 200 familias, que tal y Pascual, y define el territorio exactamente a como debía ser, ¿no? Como es Rivera, como es este territorio, con sus fuentes de agua que producían los víveres muy baratos, se podían conseguir, que a excepción de la capital era exclusivo que en este pueblo podían comer carne fresca todos los días. Pues claro, aquí, según los viejos contaban, sacrificaban aquí a nadie le importaban los santos ni qué carajo, y le pusieron a San Mateo, a nadie le importaba y nadie le dio ese cuento, pero ellos siguieron allí, ¿verdad? Hasta después de la Guerra de los 1000 días, entonces ya vienen y mandan 2 generales a trazar el pueblo y tal, y hacer, ¿verdad? Y entonces queda como corregimiento hasta 1943. De esa más o menos de 1915 a 1943 es cuando empiezan a hacer la iglesia, empiezan a hacer cosas. Es más, pensando en los tiempos de florecientes de Aguacaliente, de cuando tenían la producción de carne, entonces ahí donde eran los centros de producción de carne, establecieron unas tenerías. Y una de las cosas, ¿no? Yo, a ver si para curtir, pero que ya no había reses que matar ni nada, ni había el comercio, entonces eso no tuvo un desarrollo espantoso, no quedaron sino las albergas que hasta un tiempo había una allí que abajo del cemento del Tane, y otra allá frente había otra allá donde es ahorita el barrio de Celoasis, ahí al frente por el camino al puerto, que era la carretera vieja hasta el cruce, ahí hubo una tenería, pero eso no le funcionó. Después, hubo muchos intentos. Mira que en San Mateo hubo muchos intentos. Aquí establecieron una fábrica de jabón, que son mucha berraquera. Fábrica de jabón, con lo que llamaban el nacional, como que decían el republicano y otro no sé qué, uno para bañarse la gente, otro para lavar ropa. ¿Sí? La fábrica era allí, donde está bajada, acá para el Guadual, ahí en esas casas, ahí estaba la fábrica de jabón, que era de un señor, uno de Yaguará, ¿sí? Pero de los liberales con plata, ¿verdad? Pero pues eso no feneció. Después un momento de desarrollo que es cuando digamos del 40 para acá, que siguiendo la cuestión de los de Riverita que sembraban arroz, pues les dieron aquí por sembrar arroz más o menos por acá, empujar eso, la siembra del arroz, y viene don José Usán que monta su trilladora, monta una rueda Pelton, monta un degenerador eléctrico, una cantidad de cosas que es un asomo, desarrollo muy tenaz para ese momento. Empezó la persecución contra la UP a través del Plan Cóndor. Había un plan que se llamaba Plan Cóndor, que la finalidad del Plan Cóndor era acabar con la UP a través de las armas, porque
había avanzado mucho políticamente la UP, estaba avanzando muy aceleradamente. Entonces, mi hermano era un dirigente íntegro, muy serio, muy responsable, muy respetuoso, honrado, trabajador. Él trabajaba para el sustento de su familia, para sostener su familia. Y él a la vez estaba luchando. Varias veces yo le dije, cuídese, no se exponga tanto, usted se expone mucho, usted va solo al campo, usted sabe que nos persiguen, usted sabe que tenemos enemigos mortales, que nos están vigilando a qué momento pueden dispararnos, pueden asesinarnos. Y él me dijo, usted me va a llorar pronto. Dijo, yo no doy un paso atrás, voy hacia adelante. Dijo, lo mismo que va usted, porque yo sé que usted va lo mismo hacia adelante. Dijo, pero primero me asesinan a mí. Y sí, lo asesinaron un 25 de junio de 1988 en su propia casa. Y como espectadores del crimen, su esposa y sus hijos. Ese caso fue doloroso. Todo el pueblo lo lloró. Vinieron gente de varios municipios, del Caquetá, a acompañarlo en el entierro. Fue un entierro que nunca se ha visto en Rivera, multitudinario. La juventud trataron de bloquear la vía, la entrada, quemando llantas y apedreando, pero entonces nosotros los calmamos, porque no queríamos por ahí jóvenes heridos, o muertos, o encarcelados. Los aconsejamos y que pacíficamente actuaran. La situación en esos momentos se puso candente. La gente protestaba, insultaban a la policía, pero ellos quedaban estáticos porque veían de que no se podía proceder contra nadie porque las consecuencias en ese momento serían graves. Era todo el pueblo el que se ha levantado, porque a él lo querían mucho. Toda la gente lo quería, porque él vivía pendiente de los problemas de todo el mundo y le ayudaba a resolver los problemas a la gente. Él estaba en todo, en una forma inteligente, en una forma intelectual, en una forma razonable, entraba a resolver los problemas. Él no era violento, ni él era enemigo de la paz, por el contrario, él era muy pacífico y luchaba por la paz. Y hablamos mucho con él sobre eso. Nosotros dialogábamos mucho con él sobre nuestra política y hablábamos mucho sobre eso, sobre la paz, y que teníamos que imponer la paz, que teníamos que conquistarla, porque se hacía necesario. En un comienzo se llamaba Corregimiento San Mateo, pero luego vinieron personas de muchos valores, inteligentes, progresistas, y empezaron a luchar de una y otra manera por hacerlo un municipio. Y cuando era el corregimiento de San Mateo, estaba en el lugar, en el globo de Aguacaliente, que les mencionaba anteriormente, donde nació José Eustacio Rivera. Hubo una persona que se llamaba Don Milciades Pastrana, que era el archivo de Rivera, una persona muy culta, y él conservaba
muchas reliquias antiguas del municipio. Y él fue quien me dijo a dónde había nacido José Eustacio Rivera, porque él sí conoció a José Eustacio Rivera. Y él conoció la familia de José Eustacio Rivera, la mamá de José Eustacio. Y él sí conoció a José Eustacio Rivera. Carne fresca todos los días, pues claro, aquí, según los viejos contaban, sacrificaban entre 50 y 60 reses semanales para producir carne en tasajo. Entonces eso producía pieles, cueros, preparaban cueros, además, porque el cuero era una cosa importante también para exportar y para producir muchas cosas que necesitaban. Refinar el sebo para producir las velas de sebo en el interior y muchas cosas de esas. Entonces había alguna gente que tenían plata, había gente que tenía plata. Claro, pues ya había una recesión por la guerra, pero además pues tenían que llevar el cacao y lo que produjeran a Neiva, tenían que pagar ya bodegajes, impuestos y cosas, ¿cierto? Y sellaron la cuestión de la producción de la carne, ¿sí? Entonces viene, y luego, después de la guerra de los 1010 hay una hambruna en este sector. Duraron 2 o 3 años que no cayó una sola gota de agua. Se secaron las fuentes, se acabaron el pasto, se murió el ganado, la de Troya hubo. Y enseguida viene una plaga de langosta, que hablaba mucho los viejos de la plaga de langosta, y alrededor de eso hay una cantidad de anécdotas tenaces, ¿sí? Rivera ha sido para mí el municipio más querido de Colombia, más hermoso, más bello. Rivera tiene mucha riqueza, tiene muchas aguas que irrigan todo su territorio. Tiene tierras fértiles, donde en Rivera se cultiva toda clase de agricultura, de productos agrícolas. Y tiene, raizalmente hablemos, una calidad de gentes trabajadoras, honestas, honradas, respetuosas. Yo por ratos me da nostalgia de acordarme cómo era la vida ayer, tan sana, tan respetuosa, tan amistosa. Cómo lo enseñaban a uno los padres a respetar a los demás, a los ancianos. A un mayor de edad era doña. Porque yo estudié en Santa Librada, donde en esa época el que aprobaba un año es porque estudió, porque se quemó las pestañas estudiando. Ahí sí le tocaba a uno las buenas y las maduras, era estudiando. Cuando terminaba uno el año, en esa época había exámenes semestrales y exámenes finales. En los semestrales el examen se refería a todo estudiando durante los 6 meses y en los finales durante todo el año. Pero eso servía mucho, porque uno aprendía, bien aprendido todo, bien aprendido, ¿ves? Porque tenía que estudiarlo, fuera de lo que el profesor le explicaba, tenía que estudiarlo. Como era la época en que no había ni radio, ni televisión, ni nada, entonces con los tiempos así de esparcimiento era escuchar los viejos. Fue una casualidad que estando en la escuela me dieron impuestos, era como un castigo hacer un trabajo de esos que duró casi todo el año, porque las veces que llevaba nada le servía, tenía que ampliarle, tenía que cambiarle, pues claro, duré todo un año funcionando con eso.
Eso me obligaba a que tenía que no solamente escuchar los viejos de mi alrededor, sino ir a buscar con otros viejos las historias, las cosas sobre la guerra, sobre cosas de estas, sí, como han sido los inicios de Aguacaliente, hasta llegar a San Mateo, todas esas cosas. Y lo curioso era que los viejos eran muy coincidentes en muchos aspectos. Yo recuerdo mucho a un primo de la abuela, con Pacho Lozada, que había sido combatiente en la guerra de los 1000 días. La historia de él mismo era muy atractiva, pues, para uno de pelado. Y porque era el que más hablaba y era como, a pesar de que vivía en la montaña, era un tipo instruido y era muy preciso en muchas cosas.